Bueno, entonces vamos a empezar ya con la parte de la primera clase de este segundo parcial. Vamos a trabajar con la unidad 3, como ya les indicaba en la anterior clase. Esta básicamente nos dice herramientas para la presentación dinámica de la información, ¿no? Y ahí básicamente lo que vamos a ir revisando es la parte de PowerPoint. Ya. Bueno, entonces, a modo de introducción, está publicado un libro. Ese libro es totalmente didáctico. En el libro van a encontrar desde los temas básicos hasta temas un poquito ya más avanzados. Entonces, ese va a ser el libro guía, ¿no? Ahí ustedes pueden revisar, va a haber mucha información. Asimismo, también les he publicado un video en donde está la parte inicial, ¿no? Lo que ya de cierta manera sabemos, en todo caso para recordar. Y como ya les he dicho algunas veces, no vamos a iniciar desde cero, ¿no? La idea es sobre lo que ustedes ya saben, sobre lo que se ha manejado ya de PowerPoint y revisando algunas cuestiones adicionales. El objetivo de esto es, ya una vez establecido todos los parámetros, llegar a hacer una presentación, bueno, en el sentido de que cumpla, ¿no?, con las expectativas, tanto desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del diseño, y obviamente también que cumpla con el mensaje que queremos transmitir. Eso es también sumamente importante, ¿no? Entonces, a veces entendemos mejor, o mejor dicho, se entiende mejor cuando vemos la información de manera más visual, ¿no? Entonces, las diapositivas, las presentaciones, tienen que ser una ayuda efectiva cuando hacemos una presentación, cuando hacemos una exposición. A veces no lo manejamos así, simplemente en la presentación, en la diapositiva, solo tenemos texto, ¿no? Y obviamente eso ya no se manejaría como una buena presentación. Bueno, la idea entonces, vuelvo a repetir, es que de aquí se tenga ya los criterios necesarios para cuando ustedes necesiten hacer ya una presentación, la hagan de acuerdo a ciertos parámetros que les va a ayudar en ese sentido a desarrollar su exposición. Bueno, vamos entonces ya a entrar en materia. Vamos a iniciar revisando, llamémoslo así, algo muy básico sobre el concepto de diseño gráfico. Vamos a meternos a trabajar con formas, con figuras, vamos a crear objetos. Esto de una manera muy básica, ¿no? Obviamente recordamos que el PowerPoint no es una herramienta de diseño gráfico. Entonces, si ya queremos hacer algo mejor relacionado a lo que vamos a hacer, obviamente nos tocaría utilizar una herramienta de diseño gráfico. Pero aquí vamos a trabajar es con lo que tenemos en el PowerPoint y vamos a darnos cuenta que hay cositas que sí podemos utilizar. Esto lo vamos a utilizar, o mejor dicho, lo vamos a ver en esta clase y lo hemos de seguir utilizando luego. Vamos a crearnos también nuestros propios fondos, ¿no? Nuestras propias diapositivas. Y ahí vamos a necesitar mucho de la parte de la edición de figuras, la edición de imágenes, todo eso. Entonces, todo esto que vamos a ir viendo nos va a servir para al final, ahí sí, armar una buena presentación. Tanto desde el punto de vista del diseño, la parte gráfica, la parte visual, como también la parte de los contenidos, ¿no? La parte de los textos. Bueno, siguen uniéndose los compañeros. Listo. Vamos a revisar entonces en el aula virtual. Les está publicado un PDF, ¿no? Ahí tenemos la información teórica, llamemos así, de la clase. Todo eso que está ahí ya lo vamos a ir viendo de manera más efectiva, de manera más práctica. También estaba planteada una pregunta, ¿no? Con todo irán contestando también esa pregunta. Bueno. Voy a abrir entonces el PDF para ya empezar. Voy a compartir.
Bueno, listo. Entonces estoy adentro de la presentación. Aquí vamos a ver de manera muy rápida lo que vamos a hacer ya en la parte práctica, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a ir revisando lo que vamos a hacer luego ya en la parte práctica. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profesor. Gracias. Bueno, empezamos obviamente con algo muy básico, ¿no? Empezamos definiendo, sabemos que es PowerPoint, nos dice es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office, la suite de Office, para crear presentaciones. Bueno, de hecho hay muchísimos programas que nos ayudarían a hacer esto, ¿no? Lo mismo, las presentaciones. Pero obviamente vamos a trabajar con las herramientas de Office porque es lo que tenemos más al alcance, ¿no? En todo computador, por decir así, vamos a encontrar siempre las herramientas de Office. Por lo tanto, trabajamos con estas herramientas. La presentación es una colección de diapositivas individuales que contienen información sobre un tema, ya términos propios de PowerPoint, ¿no? Presentación. La presentación es cada archivo que vamos creando, ¿no? A eso lo llamamos presentación. Como nos dice aquí, la presentación está compuesta o es un conjunto de diapositivas. La diapositiva viene a ser la unidad, ¿no? Como en el Word viene a ser cada página. Acá, en cambio, se la denomina como diapositiva. A cada diapositiva la tenemos que ir, llamemos así, configurando de acuerdo a lo que queramos hacer. Bueno, PowerPoint lo utilizamos obviamente cuando queremos tener un apoyo, ¿no? Cuando hacemos alguna exposición o queremos mostrar algo a alguna audiencia. Entonces ahí lo ideal es manejarlo a través de una presentación. Algunos ejemplos en donde utilizamos PowerPoint. Básicamente, ¿no? En este caso en la enseñanza. En este caso los docentes utilizamos PowerPoint para apoyarnos y de esa manera ir también manejando el criterio de las clases. Cuando tenemos y queremos ya mostrar los resultados de una investigación, de un trabajo, entonces utilizamos PowerPoint. Como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia, presentar un nuevo producto y etcétera, 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 ¿no? Va a haber una infinidad de aplicaciones de PowerPoint. Dependiendo de eso también obviamente va a ser el diseño, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo de pronto hacer una presentación ya desde el punto de vista profesional, cuando queremos presentar, como nos dice ahí, apoyo visual en una reunión empresarial, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ser una presentación totalmente bien hecha, todas esas situaciones. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con este criterio de formas básicas. Entonces, lo que vamos a hacer puntualmente en esta clase es trabajar con formas. Vamos a ir creando nuevos objetos a partir de ir aplicando ciertas operaciones que ya vamos a verles. De esta manera podemos ya crearnos cualquier objeto. Esto, como les dije, estamos, como decir, trabajando con algo básico en torno al diseño gráfico. Bueno. Las operaciones que podemos ir trabajando con las formas básicas. La primera operación, lo vemos rápidamente en la teoría y luego ya lo hacemos prácticamente. La unión. La unión nos dice se forma una nueva figura con el contorno de las figuras origen. Entonces, a partir de dos o más figuras puedo crear una nueva figura. Combinar. Esta operación de combinar se establece en otro color la sección común de las figuras origen. Ahí vemos que las dos figuras se están topando. Hay una sección común. Al aplicar combinar, esa sección toma otro color. Fragmentar. Prácticamente se forman nuevas figuras de acuerdo a la parte común o de contacto de las figuras origen. Aquí más o menos es el criterio. Una imagen puede ser como un rompecabezas, ¿no? Se puede armar a partir de varias otras figuras. La función, la operación de intersecar, aquí en cambio formo una nueva figura con el resultado o la parte común de las figuras origen. Restar, otra operación, se forma una nueva figura en donde queda la parte de la figura 1 menos la figura 2. Estas son las figuras de origen
Al aplicar restar, nos quedaría esta nueva figura. Bueno, ya lo vamos a ver. Otro criterio que también vamos a revisar para modificar alguna figura o para ir creando alguna figura es este criterio de modificar puntos. Entonces, a partir de ahí puedo cambiar la forma de una figura. Podemos cambiar de segmentos rectos a segmentos curvos. Puedo crearme una nueva figura aumentando puntos. Entonces, de una figura al aumentar puntos puedo crear otra figura. Y el proceso contrario, asimismo, al disminuir puntos también podría crear otra figura. Y también vamos a revisar algo muy breve sobre la edición de imágenes. Por decir algo, ¿no? Ajustar una imagen a una forma determinada. Entonces, todo esto pensando un poco más adelante que podemos personalizar nuestras diapositivas. Otra forma también de ajustar la imagen. Quitar fondos de algunas imágenes, ¿no? Vuelvo a repetir, PowerPoint no es una herramienta exclusiva para diseño gráfico, pero de cierta manera hay ciertas herramientas que nos ayudan a hacer ciertas operaciones y aplicar ciertos efectos artísticos, ¿no? Como les digo, todo esto viendo ya futuro para poder personalizar o poder crearnos nuestras propias diapositivas, nuestros propios fondos, nuestras propias presentaciones. Bueno, esto entonces desde el punto de vista de lo que está planteado, lo que vamos a hacer. Vamos a trabajarlo ya de manera más práctica. Entonces vamos a manejar el entorno de PowerPoint. Voy a abrir PowerPoint, ¿no? Entonces voy a compartir. Listo, entonces estoy en el entorno de PowerPoint, ¿no? Ya creo que todos tenemos claro. Por eso mismo ya les puse esos otros recursos, el video, el libro. Bueno, ya esa es la parte de introducción. Todos hemos manejado PowerPoint, entonces ya sabemos de qué se trata esto. Bueno, vamos entonces a ir manejando el criterio solo del manejo de formas, ¿no? No vamos a ver nada con hacer todavía una presentación, que el fondo, que el diseño, que el texto, todavía no. Vamos a meternos es primero con este aspecto de manejar las formas y de cierta manera de poder ir haciendo las operaciones que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno. En esta versión que tengo sobre las versiones de PowerPoint, para lo que vamos a trabajar, de cierta manera no va a haber ningún problema la versión que tenga. Me supongo que no tienen versiones tan antiguas, ¿no? Pero ya de a partir del 2010, 2013 y las actuales, obviamente se puede trabajar normalmente. Ya. En cualquier versión vamos a poder hacer lo que justamente vamos a ir haciendo en este momento. Bueno, voy a trabajar con el desde inicio, voy a trabajar con la cinta de opciones dibujo y acá tengo formas, ¿no? Todos también hemos trabajado con esto en alguna vez. Aquí están las formas comunes, cuadrado, rectángulo, círculo, bueno, todo ese criterio, ¿no? Voy a partir de una primera forma, voy a trabajar con un rectángulo. Y voy a trabajar también con un círculo, ¿no? Voy a trabajar con un círculo. Ya. Estas dos son mis figuras de origen, llamémoslo así. Estas son las originales. Bueno, voy a tomar en cuenta, voy a ponerle otro color. Ya. Tengo dos figuras, ¿no? Pueden ser cualquier figura. A partir de estas dos figuras voy a empezar a hacer las operaciones que nos mencionaba. Entonces vamos a trabajar a partir de estas dos figuras. Estas dos figuras deben tener algo en común, es decir, debe estar, digamos así, una encima de la otra, llamémoslo así. Ya. Entonces voy a poner
qué sé yo, voy a ponerles así a las figuras. Ya. Vamos a ir aplicando el criterio de las operaciones. Ya, para no perder mis dos figuras originales, las voy a copiar y a pegar para ir trabajando con estas, ¿no? Ya. Aquí están mis dos figuras originales. Acá yo tengo una copia de esas figuras. Y lo que vamos a hacer es ir aplicando las operaciones. Ya. Para poder aplicar las operaciones con figuras, tengo que enmarcar las dos figuras. Entonces puedo darle un clic sobre la una figura, tengo presionado control y le doy clic sobre la otra figura. Ahí estarían enmarcadas las dos. O si no, enmarco de esta manera, ¿no? Entonces, la idea es que se enmarquen las dos o tres o cuatro figuras que tengamos. Si ya están enmarcadas, ahí nos vamos por formato de forma. Y ahí encontramos esta operación. Entonces, combinar formas. Aquí en este menú, mejor dicho, en este menú encontramos las operaciones. Este menú se va a habilitar siempre y cuando las dos figuras estén unidas, ¿no? Las dos figuras tengan, como decir, un área común y estén seleccionadas. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando. La primera operación nos decía la unión, unir. ¿Qué pasa cuando le damos unir? Como vemos, se forma una nueva figura, ¿no? Entonces, en este caso, se forma una nueva figura con el borde, digamos así, con el contorno de las dos figuras origen. Aquí, esta es una sola figura. Y al ser una sola figura, obviamente la puedo manejar con los distintos elementos, ¿no? Puedo cambiarle de color, toda esa situación. Bueno, entonces, la primera operación que hemos hecho es unir, podemos unir dos o más figuras. Aquí formamos o llegamos a una nueva figura con el contorno de las dos. Listo. Siguiente operación. Asimismo, saco una copia de mis objetos para no perderlos. Voy a trabajar con la siguiente operación. Bueno. Recuerden que deben estar enmarcadas las dos, ¿no? Las dos figuras o las tres, las que sean que tengamos que vamos a aplicar la operación. Ya, vamos en orden. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo unió las primeras dos figuras, donde el círculo está amarillo y el cuadrado está en azul? Las primeras. Ya, la cuestión de los colores, o sea, puse dos colores para ir diferenciando las figuras. Ya, en el momento que unimos, yo tenía las figuras de esta manera, ¿no? Ya, enmarcadas. Aplicamos la opción unir, automáticamente, en este caso, bueno, depende también de la posición de los colores, qué figura se puso primero. Entonces, ahí se va a manejar, digamos, un color. Ya. Igual, de la misma manera, como es una figura nueva, a esta se la puede ya manejar con las opciones comunes. Entonces, ya después le puedo cambiar el color, el borde, todo eso, ¿no? Entonces, no sería tan importante el color con el que quede. No. Ya le puedo cambiar tranquilamente de color. Lo que yo le preguntaba es no el color, sino cómo hizo para que las dos figuras estén unidas y después le saque una copia y las dos se mantengan unidas y las va pegando a más adelante. ¿Cómo hizo eso? ¿Les dio a agrupar o cómo? No, o sea, aquí están las dos figuras, ¿no? Ya. Entonces yo simplemente lo que hago es enmarcar y ahí copiar y control C, control V. ¿Y cómo enmarca? Está así y ahí copiamos, o sea, le ponemos así, copiar, control C y de acá le pongo control V. Entonces ahí mantengo las dos figuras y ahí voy a ir aplicando las operaciones. Ah, ya. Sí. Ya, por favor, gracias. Listo, bueno, continuamos. La siguiente operación,
tengo las dos figuras mismo, no voy a seguir trabajando con las mismas dos figuras. Ya. La siguiente operación es combinar. Ya. ¿Qué sucede con combinar? Como vemos cuando aplicamos combinar, de cierta manera se forma una nueva figura, pero aquí tiene que ver con la parte de los colores. La parte común, la parte en donde se están uniendo, llamemos así, las dos figuras, esa parte tiene un color distinto. Entonces, ahí, ese es el criterio de combinar. Es una nueva figura, ¿no? O sea, se creó una nueva figura, pero se toma en cuenta el criterio de la parte común, la cambia de color. Bueno, voy a irles poniendo un texto, ¿no? Para ir en la misma figura. Esta es la operación unión. Simplemente para tener en cuenta cuál es la operación que estamos realizando. Esta es la operación unión. Esta es combinar. Siguiente operación, ¿no? Entonces, saco asimismo una copia. Control C, Control V. La siguiente operación nos dice fragmentar. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando doy fragmentar. ¿Ya? Aquí prácticamente, digamos, no veo nada, pero al aplicar fragmentar, voy a tener partes de los objetos. En este caso serían 3 partes, ¿no? Entonces, nos crea en este caso 3 objetos a partir de cómo estés en las imágenes originales. Entonces, aquí ya tendría en este caso 3 objetos independientes. Esto es lo que nos hace fragmentar. Como son objetos independientes, a cada uno de ellos se los puede ir aplicando cualquier otra operación, ¿no? Cambiarles de color, toda esa situación. Bueno. Profesor, yo tengo Office 2016, pero a mí no me aparece esa opción de combinar y todo eso. No sé dónde está. Está dentro de formato de forma. Como les decía, deben marcar las dos figuras que estén combinando y las figuras deben tener un área común. O sea, digámoslo así, una figura tiene que estar encima de la otra. Debe tener un área común para que se habiliten esas opciones. Búsquelas Sí, por aquí, por formato de forma. Debe estar la opción. Lo que no está es habilitado o no está la opción. No está la opción. Solamente está en la opción de las formas. Ya, pero ya. O sea, al momento que usted crea cualquier forma, ahí acá arriba debe estar formato, alguna cosa. Está formato, pero en formato está la opción de las formas, de Smart, gráficos, tiendas, cuadros de texto. ¿Qué versión no hay de PowerPoint? ¿Mandé? ¿Qué versión tiene? 2016. Es lo mismo, o sea, esta también es la del 2016, debe estar ahí. Formato sí, creo que tiene que crear una forma, crea una forma y ahí ya te va a salir formato de forma. Sí, o sea, debe estar eso sí, las formas, ¿no? Y ahí le da un clic sobre la forma y ahí se debe habilitar la cinta de opciones. Yo la tengo habilitada, yo tengo las dos formas creadas y no me aparece esa opción. Me aparece igual la opción formato. Ya, pero si es en el 2016 tiene que estar ahí. O sea, tiene que aparecerle esta cinta de opciones. Ya la encontré, profe. Gracias. Ya la encontré. Listo. Bueno, seguimos con la siguiente operación, ¿no? La siguiente operación nos dice intersecar. ¿Qué sucede cuando aplicamos intersecar? Intersecar es como en los conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos, es la parte común. Recuerdan, a veces ahí nos hacían pintar lo que se une de los dos conjuntos. Ya, básicamente sería eso, ¿no? Entonces aquí nos saca solo la parte común, en este caso lo que se está topando en las dos figuras.
ese sería el resultado de intersecar. Entonces, esto es intersecar. Entonces, depende de cómo estés en las figuras, ¿no? De cómo estés en las figuras para que nos muestre ese resultado. Y finalmente, vamos a aplicar la operación de resta. Entonces, vengo acá y me dice restar. Aquí la operación nos resta la figura. Aquí tiene mucho que ver el orden de las figuras. Entonces, aquí nos va a restar, digamos, del rectángulo, nos resta la parte del círculo, ¿no? Por lo tanto, la figura que nos queda es esta. Entonces, nos queda esa figura en función a estas dos, ¿no? Que son las originales. Entonces, este sería el criterio de restar. Como vemos, a partir de estos criterios vamos formando o se van creando nuevas figuras, ¿no? Entonces, si de pronto quiero una nueva figura que no estés aquí, una que no estés aquí, porque si ya está aquí, ya simplemente la utilizo, ¿no? Pero de pronto alguna figura especial, alguna ya personalizada, podemos entonces manejar cualquiera de estas opciones, cualquiera de estas operaciones con figuras. Aquí ya, digamos así, tiene mucho que ver la creatividad, la imaginación para ir diseñando, ¿no? Recuerden, como les dije, vamos a manejar este criterio básico de diseño. Bueno, esto entonces, con este criterio de las operaciones que podemos hacer con, en este caso, formas, ¿no? Podríamos igual trabajar con 3, 4 figuras. Igual se va a manejar los criterios. Bueno, avancemos. Vamos a revisar la otra opción. Cómo también puedo ir creando figuras, cómo también puedo ir modificando figuras. Entonces, la otra opción nos decía a través del criterio de modificar puntos. Bueno, voy a partir asimismo de una figura común. Voy a trabajar igual con un rectángulo. Una figura común. Ya. Ahora el criterio, en este caso, no voy a trabajar con 2 o más figuras. Solo voy a trabajar con esta figura. Y de cierta manera quiero hacerle algunos cambios. Ya. En este caso lo que hacemos es clic secundario sobre la figura. Clic derecho, ¿no? Y modificar puntos. Ahí se habilita esta opción y vamos a modificar puntos. Cuando estamos dentro de esta vista de modificar puntos, vemos que la figura toma un borde rojo y en cada vértice hay un cuadradito negro, ¿no? Entonces, obviamente, como este es un rectángulo, tiene 4 vértices. Ya. Cuando estamos en esta forma, podemos ir modificando los puntos. Entonces, aquí yo ya puedo ir modificando los puntos. Y de esta manera, entonces, puedo ir cambiando ya la forma de la figura. Entonces, puedo modificar aquí los puntos, ¿no? Cualquiera de estos puntos se los puede ir modificando. Y de esta manera, entonces, vamos ya cambiando también la forma de la figura. Este sería el criterio de modificar puntos, ¿no? Entonces, simplemente clic secundario, modificar puntos. Y una vez que lo tengo así, ahí ya puedo empezar a mover los vértices, que sería la parte de los puntos. ¿Sí? El otro criterio también lo vamos a aplicar. Bueno, voy a seguir trabajando con una forma básica. Voy a trabajar, tengo esto. Asimismo un rectángulo, ¿no? Ya. El otro criterio también que se maneja a través de modificar puntos es ir cambiando los segmentos, es ir cambiando segmentos de curvos a planos y viceversa. Ya. Obviamente sabemos que este rectángulo, todos los lados, llamémoslo así, en este caso se denominan segmentos. Todos los segmentos o todos los lados son rectos, porque es un rectángulo. Ya. Pero voy a hacerle una modificación.
todo desde la vista modificar punto, ¿no? Entonces me ubico más o menos acá en la mitad, clic secundario, y aquí se habilita estas opciones. De aquí voy a tomar en cuenta segmento curvado. Entonces, estaba apuntando al borde superior, llamémoslo así, segmento curvado, y vemos que automáticamente este borde, este segmento toma una parte curva, ¿no? Entonces, lo hemos cambiado de recto a curvo. Hagámoslo de nuevo en la parte inferior. Todo por acá, modificar puntos, me ubico acá, clic secundario, segmento curvado. Listo, entonces, de la misma forma, ¿no? Vemos que podemos ir cambiando la forma de una figura, de una forma en su primera instancia, cambiando los segmentos de curvos a planos. Si quiero volver de nuevo al segmento plano, entonces vamos a hacer, como decir, la operación contraria. Me ubico de la misma manera en ese segmento y ahora la operación sería enderezar segmento. Y de esa manera volveríamos de nuevo a cómo estaba, o lo vuelvo a hacer recto a esa parte o a ese segmento. Entonces, esto igual se puede ir aplicando a cualquier parte, a cualquier figura, ¿no? Por ejemplo, entonces a este segmento de aquí, igual en este caso, ya. Otra forma de hacer los segmentos curvos, también me estoy olvidando de eso. Otra forma de hacer los segmentos curvos es en el momento que estoy acá en esta opción, le doy un clic sobre un vértice y nos aparecen estos dos cuadraditos blancos. A estos cuadraditos se los denomina como tiradores y los puedo también mover. Entonces puedo mover esta parte. Y como vemos también, de cierta manera, puedo manejar ahí un radio de curvatura. Entonces, moviendo esta parte. Me muevo el de acá abajo. Y también llegaría a establecer un segmento curvo, ¿no? Entonces, en cualquier figura, bajo este criterio, podemos ir modificando también los segmentos, ¿no? En cada vértice, en cada puntito, ahí se me van habilitando estos tiradores y a partir de ahí yo puedo ir también modificando, haciendo curvos los segmentos. Y como veíamos también, si quiero volverlos de nuevo a rectos, simplemente ahí lo vamos ya dando en cuenta, enderezar segmento. Listo. Bueno, otra situación dentro de este mismo aspecto, ¿no? Vamos a trabajar con otra figura. Voy a trabajar con un triángulo. Habilitamos la opción modificar puntos. Obviamente un triángulo tiene 3 vértices, ¿no? Que se los puede ver de manera muy fácil ahí. Ya. El criterio que vamos a aplicar ahora es el de aumentar puntos. Entonces, si por decir algo, acá me ubico más o menos en la parte inferior, en la mitad, clic secundario, y ahora la operación es agregar puntos. Como vemos, se creó un nuevo vértice, ¿no? Un nuevo puntito negro. A partir de ahí, entonces, ya puedo también ir modificando la figura. Entonces, en este caso ya no es un triángulo, ¿no? Ahora ya tiene 4 vértices. Entonces, hemos modificado también la figura de esta manera. Eso con la opción de, en este caso, aumentar puntos. Yo puedo aumentar los puntos que sean, donde sea, llamémoslo así, obviamente dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Y de esa manera puedo ir moldeando, digamos así, la figura. Proceso contrario.
Si partimos de un cuadrado, ¿no? Más o menos un cuadrado. Ahora la operación que voy a plantear, que vamos a hacer, es la operación contraria. Al decir la contraria, entonces sería eliminar punto. ¿Qué pasa si elimino un punto? En este caso, entonces, esta opción, ¿no? Eliminar punto. Obviamente se borra un vértice y pasaría a una figura de 3 vértices, es decir, a un triángulo. Entonces, puedo llegar a modificar la figura también con estas opciones de agregar o eliminar puntos, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchas de las opciones que podemos ir haciendo. Y a estas figuras igual también por partes las podemos ir manejando con bordes curvos, bordes rectos, toda esa situación. El objetivo, como ya nos damos cuenta, es poder crear cualquier forma, ¿no? De pronto decimos, esa forma no está en esta lista, pero nos podemos dar cuenta que podemos llegar a hacer cualquier otra forma, ¿no? De las que no estén en este listado. Y obviamente estas figuras siguen siendo aplicables a cualquier otro criterio, ¿no? Es decir, se las puede seguir pintando, se les puede ir manejando el criterio de bordes, todo eso, ¿no? O sea, se sigue manteniendo los mismos criterios. Incluso podemos agregarles texto. Bueno, o sea, las figuras siguen manteniendo las mismas características que las figuras normales. Listo. Bueno, eso entonces en cuanto al manejo de figuras, ¿no? Podemos llegar a crear nuevas figuras, ya sea aplicando las operaciones, unión, combinar, fragmentar, intersecar, restar, o aplicando las acciones de modificar puntos, cambiar segmentos curvos, aumentar puntos o disminuir puntos. Entonces, en base a eso se puede ir creando nuevas presentaciones, nuevas figuras, perdón. Bueno, pasemos también de manera muy rápida a manejar algo con las imágenes, ¿no? Vamos a trabajar algo con algunas imágenes. Bueno, aquí el criterio que vamos a hacer es, bueno, voy a insertar una imagen, ¿no? Vamos a insertar una imagen. Voy a buscar una imagen. Bueno, una de las que están guardadas. Bueno, esta, cualquiera, ¿no? Bueno. Insertamos una imagen, ¿no? Tengo aquí esta imagen. El criterio que vamos a aplicar a esta imagen va a ser que justamente quiero adaptarle a una forma predeterminada. Por decir algo, voy a utilizar una forma que hice, por decir a esta. Entonces, Control-C, Control-V. Ya. Entonces, la idea es adaptar esta imagen dentro de esta forma. Ya. Para hacer eso podemos manejarlo de esta manera, ¿no? Entonces, a la forma, puede ser una forma creada, como en este caso, o puede ser una forma de las predeterminadas. A esta forma la vamos a manejar desde formato de forma. Se nos va a habilitar este menú en la parte derecha. Y ahí, dentro de la opción de relleno, vamos a manejar relleno con imagen o textura. Acá vemos que nos dice fuente de la imagen, insertar. Entonces, lo que me va a hacer es mandar a buscar la imagen, ¿no? Entonces, busco la imagen. ¿Cuál era? Ah, esta era, ¿no? Busco la imagen. Y listo, ¿no? Simplemente vemos entonces que la imagen se adaptó a la figura que teníamos realizada. Entonces, si nosotros ya estamos personalizando algo, ¿no? Entonces, primero yo me crearía la forma, ¿no? Primero me creo una forma y luego adapto la imagen a esa forma. ¿Sí? ¿Estamos? Ya.
El otro criterio, este es el más fácil, pero aquí hay una situación. El otro criterio, quiero adaptar también esta imagen dentro de una forma. Pero aquí solo voy a utilizar las formas que ya están predefinidas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Enmarco la imagen, me voy por la opción formato de imagen, ahí busco la opción recortar. En recortar me dice recortar a la forma. Y ahí busco una forma de las que están prediseñadas, ¿no? Entonces, ahí solo voy a manejar las que están prediseñadas. Entonces, por decir algo, simplemente para que se vea, ¿no? Quiero que se vea de pronto. Voy a utilizar una flecha. Ya. Bueno, en algo se vio. En este caso, entonces, la imagen se va a adaptar al contorno que hemos puesto, ¿no? En ese caso, a la flecha. Bueno, la imagen no nos ayuda mucho, pero ahí estaría adaptada de acuerdo a la figura que hemos tomado en cuenta. Esto vuelvo a repetir con cuando ya queramos nosotros personalizar nuestras diapositivas, ¿no? Poner alguna marca personal, hacer nuestro propio logotipo, alguna situación de esas, entonces podemos ir manejando ya estos criterios. Listo. ¿Qué más también podemos ver? La parte de quitar el fondo a las imágenes, ¿no? Bueno, voy a utilizar la imagen que estaba en la diapositiva para ir haciendo eso. A ver, ¿dónde está esa diapositiva? Podemos utilizar cualquier imagen, ¿no? Déjenme revisar. Voy a utilizar la misma imagen que teníamos ahí, esa figura de Mario Bros. Para trabajar con esa. A ver, se está abriendo ahí. Ya, esta figurita, ¿no? Ya, entonces yo tengo esta imagen, ¿no? Ya. Esta imagen, como vemos, tiene un fondo celeste. En algunas ocasiones, de pronto, supongamos que nuestra diapositiva obviamente tiene en este caso tiene un fondo, ¿no? Nuestra diapositiva. Voy a poner un fondo. Ya. Entonces, nuestra diapositiva tiene un fondo y una imagen que nosotros ponemos, obviamente ahí contrasta, digamos, también el fondo de la imagen. La idea sería solo utilizar la imagen, ¿no? Sin ningún fondo. Ya. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta utilidad de PowerPoint, ¿no? Vamos a quitarle el fondo. Ya. Para hacer eso, entonces, dentro de la imagen, formato de la imagen, y vemos que acá tengo esta opción, quitar fondo. Ya. Damos un clic ahí sobre quitar fondo. Ya. Vemos que en nuestra imagen todo lo que está en morado va a ser lo que se va a quitar, lo que va a salir. Lo que está en morado es lo que va a salir. En este caso, como la figura ya está bien trabajada, es una figura vectorizada, vemos que exactamente nos queda lo que queremos, ¿no? Esto va a depender mucho de la imagen que ustedes quieran hacer esto. No siempre nos va a resultar, digamos, tan perfecto. Siempre va a haber cosas que hay que retocar, alguna cuestión.
En este caso, esta imagen ya está trabajada, ¿no? Por lo tanto, vemos que nos va a sacar el fondo completamente. Bueno, ponemos mantener cambios y vemos entonces que la imagen obviamente ya nos quitó el fondo. Aquí quitaría el borde sin contorno y de esta forma ya la imagen parecería, ¿no? Ya que está libre, es decir, la imagen ya solo la manejo la figurita. En un principio la imagen tenía un fondo, ¿no? Y al quitarle el fondo entonces ya se visualizaría de esa forma. Listo. Como les decía, eso va a depender mucho de la imagen que tengamos, ¿no? No siempre nos va a sacar toda la parte del fondo, depende mucho ya del los contrastes de la imagen, todo eso. Pero igual ahí se puede ir dando los retoques. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, marcar las áreas para quitar, marcar las áreas para mantener. Entonces, si yo le doy un clic por decir algo sobre esta área, entonces hay como decir, ahí las voy a ir quitando. Esto ya sería un poquito más trabajo, ¿no? Veamos cómo me queda, mantener cambios. Y le cambié en algo también la figura, ¿no? En este caso, simplemente, si ya queremos ir retocando, queremos ir aplicando a ciertas partes, que esta parte no vaya, esta parte sí va, bueno, ya eso ya implica también más trabajo, ¿no? Bueno, listo. Y también, como ya para finalizar, una vez que tenemos cualquier imagen, también podemos ir aplicando este criterio de, bueno, aquí hay algunos estilos, también sabemos, lo hemos aplicado. Acá tenemos esta parte de efectos artísticos, entonces aquí vamos modificando la imagen, ¿no? De pronto ya esto depende mucho de los gustos, de toda esa situación para ir aplicando. De pronto algo que es interesante que también se lo debería aplicar, acá nos dice diseño de imagen. Y aquí básicamente lo que hacemos es combinar nuestra imagen con un diagrama SMART. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo nos va a ir quedando. Le voy a poner por acá para irnos dando cuenta. Pues aquí yo voy a ir combinando con un SMART. Entonces, ahí ya podemos ir viendo de pronto algún modelo que nos guste, alguna cuestión de esas, para ir poniendo la imagen y también la parte del texto, todo eso, ¿no? Bueno, ya esto igual también hemos de trabajar un poco más adelante. Eso entonces, de una manera muy rápida, también el manejo de imágenes, ¿no? Vuelvo a repetir, PowerPoint no es un programa de diseño gráfico totalmente, ¿no? Si queremos hacer ya cosas más avanzadas, más profesionales, obviamente ahí ya se debería trabajar en Photoshop, en el Illustrator, en cualquier otro programa de edición gráfica. Bueno, listo entonces, hasta ahí la clase del día de hoy. Ya, entonces hemos visto básicamente cómo manejamos las formas, cómo podemos ir creando nuevos objetos y algo sobre la edición de imágenes, ¿no? Algo básico sobre la edición de imágenes. Bueno, preguntas hasta ahí, no sé, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Oh, claro, profesor. Listo. Bueno. Va a quedar planteada una pequeña tarea, ¿no? Entonces, igual también ya empezamos a trabajar con la parte de las actividades, todo eso. Entonces, de la misma manera que hemos estado trabajando, se crea la asignación y la asignación hasta el día jueves, ¿no? Con ustedes. Entonces, hasta el día jueves. Ya. Es algo para que se entretengan sobre lo que vimos el día de hoy. Ya. Van a realizar las siguientes figuras. Yo esto les envío en la asignación. A ver, les comparto para que vayan viendo. Igual esto les envío en la asignación.
Ya, entonces hay que diseñar estas figuras. Son 7 figuras, ¿no? Son 7 figuras. ¿Sí están viendo las figuras? Ya. Hay que diseñarlas, hay que hacerlas. No les pido buscar en internet la figura y pegar. O sea, no se trata de eso la práctica. La práctica se trata de hacerlas, de diseñarlas, de crearlas. Entonces, hay que ir haciendo cada una de estas figuras. Entonces, que quede claro, ¿no? No es simplemente ir a buscar en internet la imagen y la pego. O sea, no es esa la práctica. La cuestión es que tienen que hacerlo, tienen que diseñarlo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este camión de aquí son 3 figuras. La de arriba es un rectángulo con los bordes redondeados. Ahí no hay mucho que hacer. Acá tenemos las llantas que son círculos. En donde habría que manejar algún criterio es aquí, digamos, en la carrocería, ¿no? Entonces, aquí habría que diseñar eso. A eso me refiero en que hay que hacer los objetos. Acá en los escudos manejamos partes curvas, partes rectas, ya sabemos cómo hacemos esas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que agregar puntos, hay que ir modificándolos, todo eso para dar la forma. Podemos partir de un rectángulo, de un triángulo, qué sé yo, y de ahí ya van dándole la forma. Acá en las señales de tránsito no hay que pegar, ¿no? No hay que pegar lo que está adentro, digamos así, hay que hacerlo. O sea, todo hay que hacerlo. Entonces, esta cuestión queda planteada. ¿Sí? Todos los gráficos los vamos a trabajar en PowerPoint, ¿no? El deber lo tienen que subir en formato de PowerPoint, no en PDF. Si me suben en PDF, tienen 0, porque yo ahí no sé si lo hicieron o no lo hicieron. Entonces, hay que trabajarlo en PowerPoint y lo suben en PowerPoint, ¿sí? No lo pasan a PDF. Si está en PowerPoint, yo me voy a dar cuenta en verdad si lo hicieron, ¿no? Porque ahí es fácil darse cuenta. Ya. Entonces, la práctica es justamente ir haciendo las figuras. Ahí tienen que aplicar las operaciones que hemos visto, ¿no? Dependiendo de las figuras. Y eso entonces queda planteado como tarea. Vuelvo a repetir, no se trata de buscar una imagen y pegarla, ¿no? O sea, esa no es la práctica. La práctica es que tienen que hacer las figuras, tienen que diseñarlas, tomando en cuenta la muestra que les envío. Entonces, esto ya les voy a enviar, ya les voy a habilitar la asignación para que se empiece a trabajar en ese sentido. ¿Sí estamos? Listo, profe. Ya, listo, entonces. ¿Está entendido, no? No es buscar la imagen y pegarla. No, hay que diseñarlos, hay que hacerlos. Verán que ya les digo algunas veces. Listo. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Nada. Bueno, entonces empezamos a trabajar de la misma manera. Estamos ya en el segundo parcial. Bueno, una recomendación. Sigamos trabajando de la misma manera o mejor, o mejoremos aún más. Si tienen una buena nota, de pronto no se confíen, no se descuiden. Sigamos haciendo los deberes, las tareas. Si de pronto tienen algo bajo, con más razón hay que seguirse esforzando. Y de esa manera no habría problemas al final, ¿no? Entonces, sigamos viniendo a clase, toda esa cuestión, ¿no? No se olviden que la asistencia la pone el sistema. Yo no sé si al final nos van a dejar de nuevo poder justificar las faltas. Si es así, de pronto se podría justificar. Caso contrario, ya el sistema está contabilizando la asistencia. Ya, entonces, la recomendación, seguir asistiendo a clase, seguir haciendo los deberes, tal cual
cómo se ha estado manejando. Bueno, si no hay ninguna inquietud, si no hay ninguna pregunta, me despido hasta la próxima clase. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Pasen bien, nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Un poco más tarde ya les he de subir las notas al CIU, yo les he de avisar de pronto por el chat para que revisen y quedamos ahí ya primer parcial. ¿Sí? Bueno, entonces, Gracias. profesor. cuídense, Buen fin de semana. nos vemos la siguiente clase.